Hola, recibe una dulce bienvenida a mi canal y espero que te encuentres muy pero muy bien. En esta oportunidad quiero compartir contigo la receta de esta deliciosa y espectacular gelatina con frutas encapsuladas. Es realmente fácil de hacer, solo necesitamos los ingredientes y algo de tiempo y paciencia para elaborar y obtener este riquísimo postre. Así que si te animas a hacerla, te invito a que te quedes conmigo para que veas su preparación paso a paso y te aseguro que te encantará. A continuación, vamos con los ingredientes que necesitamos para hacer este rico postre. Para la gelatina cristalina vamos a necesitar 1 litro de agua, 500 gramos de azúcar refinada, 45 gramos de gelatina sin sabor o grenetina, 38 gramos de esencia de piña, naranja o limón y 5 gramos de ácido cítrico. Las frutas pueden ser a tu gusto y en este caso utilizaré 300 gramos de fresas, 300 gramos de durazno, 200 gramos de uvas verdes y 200 gramos de uvas moradas. Y para elaborar la gelatina vamos a utilizar un molde en forma de espiral con capacidad de 2 litros. Comencemos con la preparación. Vamos a iniciar preparando nuestra gelatina cristalina o transparente. Y para eso en una olla vamos a calentar medio litro de agua potable o puede ser filtrada. Mientras se calienta el agua, vamos a mezclar los 500 gramos de azúcar con los 45 gramos de gelatina sin sabor o grenetina y los 5 gramos de ácido cítrico. Mezclamos todo muy bien y en lo que el agua comience a hervir, agregamos la mezcla. Comenzamos a revolver con una varilla poco a poco, apagamos el fuego y continuamos mezclando hasta que se disuelva por completo el azúcar y la gelatina. Luego le agregamos el otro medio litro de agua y como puedes ver es una preparación muy similar a como se hace en una gelatina de empaque. Continuamos mezclando y una vez que esté lista la colocamos nuevamente en la jarra que vamos a emplear para dispensar la gelatina. Y ahora le vamos a añadir la esencia, en este caso con sabor a piña, pero puedes utilizar cualquier otra que sea con un sabor cítrico como limón o naranja, siempre y cuando sea cristalina. Ahora el siguiente paso es preparar el molde y con esta forma en espiral queda súper linda este tipo de gelatina. El molde lo vamos a engrasar un poco con aceite en spray o puede ser también con una servilleta engrasada con aceite de canola o vegetal. Y ahora vamos a comenzar a armar nuestra gelatina y para eso necesitamos las frutas picadas en cuadros no tan pequeños y las uvas las puedes colocar enteras o en mitades como en este caso. Comenzamos acomodando en el fondo del molde las frutas por tipo, así como puedes apreciar en la imagen, y solo vamos a ir colocando una pequeña cantidad de frutas en cada surco o ranura del molde. Si te gusta mi canal y quieres apoyarme, te invito a suscribirte para así seguir compartiendo más recetas fáciles y deliciosas contigo. Luego vamos a rellenar con un poco de gelatina hasta cubrir más de la mitad de las frutas para que éstas no queden nadando y no se nos muevan del lugar. Ahora llevamos esta primera capa de frutas y gelatinas a cuajar en el refrigerador por unos 10 minutos. Pasado este tiempo, como ven, ya está firme la primera capa y ahora vamos a continuar colocando una segunda capa de frutas realizando el proceso anterior. Vamos a colocar de nuevo las frutas por tipo en cada surco del molde. Y luego rellenamos nuevamente con gelatina. La llevamos de nuevo al refrigerador por otros 10 minutos. Mientras la gelatina está en refrigeración, podemos cubrir nuestras frutas picadas sobre la mesa o llevarlas también al refrigerador. Como ven, vamos a repetir este paso de rellenar con frutas y gelatinas y cada capa la vamos a refrigerar por 10 minutos. También lo puedes llevar al congelador por unos 5 a 7 minutos si quieres acelerar el proceso. Y luego rellenamos nuevamente con gelatina.
Cuando terminemos de rellenar todo el molde, entonces debemos dejar refrigerar nuestra gelatina por unas 4 a 5 horas o hasta el día siguiente para que cuaje muy bien antes de desmoldarla. Pasadas las 4 o 5 horas de refrigeración, vamos a desmoldar la gelatina y con la ayuda de nuestras yemas de los dedos vamos a presionar desde las orillas hacia el centro para ir despegándola poco a poco y le vaya entrando aire al molde. De esta manera vamos a desmoldar con éxito nuestra gelatina. También podemos sacudirla un poco sin aplicar demasiada fuerza para evitar cualquier inconveniente y así termine de despegar la gelatina del molde. Cuando nos aseguremos que está totalmente despegada, es el momento de desmoldarla y la vamos a voltear sobre un plato o una bandeja para su presentación. Y este sería el resultado de una deliciosa gelatina con frutas encapsuladas. Y ahora, solo para darle un toque más provocativa y apetitosa, la vamos a decorar con unas frutas que podemos colocárselas alrededor y sobre la gelatina. Bueno, mis amigos, y así ha quedado esta espectacular y deliciosa gelatina con frutas encapsuladas. Y si te gustó esta receta, puedes regalarme un like y compartirlo con tus familiares y amigos. Gracias por visitar mi canal. Si eres nuevo, te invito a suscribirte y darle clic a la campanita. Déjame tus comentarios y nos vemos hasta la próxima.